¿Alguna vez te has preguntado por qué tú eres tú? No. ¿O qué hace único el pelaje de un gato? O si pensamos en plantas, ¿a qué se debe la gran variedad de formas, colores, olores y sabores? Hasta antes del siglo XIX, nadie conocía a ciencia cierta la respuesta a estas preguntas. Todo empezó con un hombre con pasión por los chícharos, Gregor Mendel, un monje agustino con una cantidad de tiempo libre que pocos tienen actualmente. Mendel cruzó variedades de chícharos lisos y rugosos. Notó que al cruzar una planta lisa con una rugosa, todas las plantas que obtenía eran lisas, y que al cruzar estas plantas lisas entre sí, obtenía una proporción de 3 plantas lisas por cada rugosa. ¿A qué se debería esto? Observó también que había características o caracteres que eran más comunes que las otras en los productos de sus cruzas. A estas características abundantes las llamó dominantes, y a las menos comunes las denominó recesivas. Tras miles de cruzas y comer chícharos por años, Mendel publicó sus resultados en 1866, bajo el título Experimentos sobre hibridación de plantas. Pero nadie lo entendió. Sus descubrimientos lo llevaron a postular las leyes de la herencia de Mendel, para no romper la tradición del ego científico. Así, los chícharos fueron a Mendel lo que la manzana fue a Newton. Ah, como en la Constitución, ¿no? Casi, con la diferencia de que estas leyes sí se cumplen. Mendel postuló 3 leyes que, traducidas al lenguaje genético actual, van más o menos así. La primera ley, principio de la uniformidad de los heterocigotos de la primera generación filial. Segunda ley, segregación de los caracteres en la segunda generación filial. Tercera ley, independencia de los caracteres hereditarios. ¡Ay! Eso suena muy complicado. No es tan complicado, veamos qué quiere decir todo eso. La primera ley afirma que al cruzar 2 razas puras, la primera generación será idéntica entre sí y poseerá el mismo fenotipo de uno de los progenitores. Mendel observó esto en sus cruzas entre plantas lisas y rugosas. El carácter observado en las plantas de primera generación será el dominante. Esto puede explicarse también con cuadros de Punnett, que es lo que los biólogos hacen en sus primeras citas. Así, existirán solo 2 fenotipos. Los homocigotos dominantes y los heterocigotos expresarán el fenotipo dominante, mientras que los homocigotos recesivos expresarán el fenotipo recesivo. Sin embargo, y como suele suceder, existen excepciones a la regla. Este es el caso de la herencia intermedia, donde ninguno de los alelos es totalmente dominante y al realizar una cruza se obtiene un tercer fenotipo, intermedio entre ambos. Los claveles presentan este tipo de herencia. Al cruzar una planta de flores blancas con una de flores rojas, obtendremos flores rosas en la primera generación y flores blancas, rojas y rosas en la segunda generación. Otro caso que cae fuera de la regla es el de la codominancia. En esta, al realizar una cruza, ambos alelos se expresan. Las azaleas presentan este tipo de herencia. Así, al cruzar una planta de flores blancas con una de flores rosas, obtendremos plantas con manchitas rosas y manchitas blancas. Esta fue una breve introducción a las leyes de Mendel, protagonizada por Mendel y sus chícharos.